Bien, mis amigos, una vez más, de frente y sin filtro, a través de realidad virtual, nosotros llegando hasta todos los rincones, no solamente de Cobija, del departamento de Pando, sino de todo el país. Y también, ¿por qué no? Tenemos bastantes amigos televidentes pandinos que están residiendo en el exterior y que de pronto ven a realidad virtual Pando como la mejor opción para poder informarse, no solamente de las noticias que ocurren, sino también de segmentos como este, por ejemplo, de frente y sin filtro, un programa de análisis con especialistas en la materia, obviamente, para que podamos discernir el contexto político actual que se va viviendo en nuestro país. Y a propósito, falta algo más de 40 días para que precisamente sea el día de las elecciones, el 17 de agosto. Y bueno, ante esa proximidad creo que es oportuno hablar sobre lo que está sucediendo en nuestra región. En primera instancia, un minuto para el saludo cordial de nuestros entrevistados y panelistas. Doctor Suárez, ¿cómo está? Bienvenido a Realidad Virtual. Muchas gracias, don Reinaldo. Un saludo a toda la población que nos ve y que nos escucha y que va a compartir estos minutos acá con los panelistas presentes, aquí con mi colega y amigo, el doctor Romero. Así que gracias por el espacio. Bien, a propósito está ahí el doctor Francisco Romero. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, José Luis, Reinaldo, y un saludo a las personas que nos escuchan a través de la red. Voy a empezar en este saludo haciendo una referencia importantísima, 150 años de Basilea, 118 mil millones de reales se entregaron al municipio, a la prefectura de Basilea. Qué envidia, y ¿no? Es una alegría inmensa para todos los que vivimos en esta región, porque nos va a permitir muchísimas cosas. Bueno, una vez ya dada la bienvenida al saludo de parte de nuestros panelistas, vamos a empezar con el doctor José Luis Suárez para poder darle el espacio de unos 4 minutos para que nos pueda discernir de cómo analiza este proceso rumbo hacia las elecciones generales del 17 de agosto en cuanto a las proyecciones de las candidaturas y también, obviamente, lastimosamente, hasta ahora las incertidumbres con algunos binomios que se están brindando ante el Tribunal Supremo Electoral. Doctor Suárez. Muchas gracias. Hay que señalar de que el 17 de agosto vamos a tener unas elecciones y un proceso eleccionario bastante sui generis. Yo creo que de las últimas 6 elecciones, o 7 si contamos desde la década de los 80, que volvimos a ingresar a un proceso democrático en nuestro país, no se había generado tantas susceptibilidades, tanta discordia, si vale el término, en todo este proceso. Y entonces yo creo que el andamiaje de este proceso eleccionario, que ha empezado bastante mal, y esperemos que el 17 de agosto por lo menos podamos concluir una primera etapa de este proceso eleccionario, se ha caracterizado porque existe un sinfín de cuestionamiento, de incertidumbre, tanto de la parte política como también de la sociedad misma boliviana, porque no sabemos el día a día con qué novedades nos vamos a encontrar en el ámbito político, y hasta el 17 de agosto considero que ese escenario no va a cambiar y que vamos a mantenernos en sobre todo la principal característica, diría yo, de este proceso, que es la incertidumbre. ¿Qué podemos remarcar dentro de lo que es la incertidumbre? El tema Doom, por ejemplo, Evo Morales, esas dos son las dos grandes incertidumbres, al margen de los resultados o las encuestas, ¿no? Bueno, en el tema de Evo Morales era previsible de que no iba a poder ser candidato por más fuerza o ganas que tenga, ¿no? Por más insistencia, exactamente. Ahora, en el tema de Doom, por ejemplo, yo tengo mi análisis particular. Yo creo que Doom ha pecado de inocencia política. Lamentablemente uno en el ámbito político no tiene que cometer esos errores que ha cometido Doom, por ejemplo. Si él sabía que tenía un problema administrativo o penal que le iba a cerrar la puerta, lo hubiese ya solucionado. Claro, exactamente. Yo particularmente digo, si yo tengo aspiraciones a algo, tengo que allanar el camino primero para lanzarme.
Bien, muchas gracias. Pasamos inmediatamente al criterio del doctor Romero. ¿Cómo analiza el doctor Francisco Romero este proceso rumbo hacia las elecciones del 17 de agosto, precisamente en cuanto a proyecciones de candidatos, ¿no?, que ya están en campaña, pero también hay algunas otras incertidumbres que se ha ido generando, no solamente en candidaturas a presidencia, sino también a vicepresidencia? Bien, mi pregunta es, estimado José Luis, ¿habrá elecciones? Esa es la pregunta. Esa va a ser la pregunta al final. Esa es mi pregunta con la que quiero empezar esto. Los componentes, mi docente y hoy colega José Luis ha descrito estos procesos electorales, siempre han tenido estos entrabamientos, estos entuertos, estos zigzagueos de la política. Pero hoy asistimos ante una posibilidad electoral nada concreta, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional está vigente y los autoprorrogados, entre aspas o comillas, tienen todavía muchas cartas bajo la manga. Cuando se creó el Tribunal Constitucional se discutía, ya estamos hablando de los magistrados serios, estamos hablando de Áñez, estamos hablando de mucha gente que ha sido Wilman Durán, con una visión muy interesante. ¿El sistema constitucional es híbrido o es difuso? Como diríamos en el lenguaje común, ¿es chicha o limonada? No es ni lo uno ni lo otro. Yo particularmente, en mi criterio, en estas elecciones, no juego con los dados cargados por el zurdo Hashim Teufel y demás gente de la Corte Electoral. ¿Por qué? Porque es gente que está ligada en su pasado inmediato al movimiento, al socialismo. Entonces, sea cual sea la movida que se dé en el escenario político, van a tirar azul. Esa es la tendencia. O sea, el ciudadano común me pregunta si son los mismos. Claro que son los mismos, porque ya el proceso de renovación de las cortes electorales inició hace mucho tiempo. Yo tengo a un colega que es exfiscal y que, bueno, hay otro que es el presidente de la Corte Electoral. Ninguno es politólogo, José Luis, ninguno. Están yendo al cálculo, son como brujas que calculan qué cosa hay en la bolsa negra, algo así como así en Chauste. Pero tú has hecho un resumen muy importante. ¿Cuáles son las novedades en estas elecciones? Bueno, lo de Dunn ya huele a muerto. Ya huele a muerto, ya los buitres están sobre la cabeza. ¿No tendrá posibilidades todavía? Creo que va a ser muy difícil porque en política las cuentas se pagan. A la corta o a la larga, las cuentas se pagan. Y el señor Dunn tiene una buena cuenta, que va a ser muy difícil que en 10 días la pague si no la pagó en 5 o 6 años. Entonces va a ser muy difícil porque el tema de la Contraloría, el tema de la habilitación, tiene que pasar por controles cruzados. Entonces ya no le va a dar el tiempo al señor Dunn, por eso ya es un cadáver. Pero en los binomios que nos presentan hay algunas novedades, y yo lo único que veo es a Sonia, que era el exministro de Gobierno del Castillo, que ha pensado, como en los viejos tiempos pasados, que ser ministro de Gobierno o del Interior, como en el caso cuando Banzer, a su compadre, además su suegro, Juan Pereda Asbun, lo larga la candidatura. Y ya sabemos lo que pasa. Pereda da un golpe al país y empieza la trifulca. Esas cuentas se han tenido que pagar a la corta o a la larga el 10 de octubre de 1982 con la asunción de Hernán Siles. Pero ¿cuáles serían las caras nuevas? Manfred, lo conocemos, el brazo operativo de la Acción Democrática Nacionalista en el pasado, ligado al ADN. El que me ha llamado la atención es la reaparición del hijo de Jaime Paz, Rodrigo, que en una sigla de estos taxipartidos que llamábamos antes, no sé si recuerdas, José Luis, todos los militantes y dirigentes que había en un taxi, que esa era la democracia cristiana, que le decían la democracia crecina, para no ofender a nadie. Tampoco es cara nueva Johnny Fernández, es el heredero, el voto
póstumo de su padre, de don Max Fernández, que murió en un accidente sui generis. Y bueno, están los otros. Ahora me toca hablar de don Samuel, no debería ser porque tengo hasta grados de parentesco con Samuel. Ese sí es un candidato. Ese no ha ido a decir quién me va a dar 5 pesos, quién me va a dar 10, quién me va a dar unas poleras. Don Samuel Medina tiene plata y tiene mucha plata porque en algún momento yo he sido el directorio de Francesa y sé de su comportamiento. Las reuniones de Francesa deben estar cobrando ahorita $2,000 aproximadamente por reunión, se reúnen 4 veces a la semana. Es un negocio ser miembro del directorio de Francesa porque los síndicos ahora forman parte del directorio de Francesa. Por eso es que Francesa tambalea. Entonces, don Samuel, con esas acciones que tiene en Francesa, le debe estar dando unos 800, casi $1,000,000 al mes. Entonces, un tipo que no sabe ni cuánta plata tiene porque no le alcanza ni para contarla, entonces no va a ser el papelón que están haciendo los otros de estirar la mano. Eso para empezar. Novedades. Morena del Alto. Esa es una novedad donde el surgimiento de las mujeres, con todo el derecho que les asiste, se ha alargado a una arena política más allá de su familia, más allá de... Porque La Paz es un chirico, José Luis. Llegas a La Ceja y tienes 100,000 problemas de la vista y que para manejar políticamente en sentido favorable una administración municipal de La Paz. Muy interesante la presencia. Bien, por tema de que estamos equilibrados en tiempo, voy a darle 2 minutos acá al doctor Suárez para que pueda ampliar un poquito más este tema de las candidaturas, ¿no es cierto? A ver, brevemente, ¿cuáles son las candidaturas que más cubren la expectativa de la población según su concepto y según también lo que están los resultados de esas encuestas que se han dado? Don Reinaldo, considero que ninguna de las candidaturas reúne la expectativa de la población boliviana. Si ustedes, lamentablemente solo tenemos las encuestas para hacer un análisis, es decir, un análisis cuantitativo, pero si nosotros tomamos esas encuestas como algo valedero, vamos a decir, ninguno de los candidatos, las últimas encuestas están alrededor del 20, 22%, 25%. Entonces eso significa que la población todavía no ha decidido cuál de los candidatos, cuál de las candidaturas puede sacar al problema estructural que vivimos hoy día en nuestro país. Lamentablemente es así, o sea, ahorita vivimos una época de incertidumbre donde ninguno de los candidatos ha emocionado a la población, porque hay que ser realista, ¿no? El tema político uno lo visualiza desde el punto de vista emocional. Entonces, si yo soy candidato, lo primero que tengo que hacer es emocionar con mi propuesta a la población. Exacto. Primero emocionar para convencerlo, porque todo entra por la emoción. Entra por el discurso, un discurso valedero. Hay que decir que el discurso que más enamoraba era el del señor Dum, del señor Jaime Dum, a la población, que ha ganado bastante adeptos sin tener estructura. Doria Medina tiene estructura, una mínima estructura, porque vamos a señalar, y le doy la razón acá al colega Francisco, Unidad Nacional tal vez sea el único partido que ha venido en todas las elecciones, ¿no?, sin cambiar de sigla. Claro que en un momento de eso también fue parte de Alianza, pero se ha mantenido mal que mal, porque después los otros, por ejemplo, Tuto Quiroga y todo eso, han tenido que improvisar siglas, improvisar alianza. Entonces, por tal motivo, si han improvisado el tema de alianza, por ejemplo, el tema de candidaturas en sí, don Reinaldo, si usted se fija estadísticamente, yo creo que este es un proceso electoral donde mayor cantidad de candidaturas no han cumplido los requisitos mínimos que presenta la ley electoral. Entonces, ¿cómo la población va a poner sus esperanzas, sus emociones en los partidos políticos que ni siquiera han podido llenar sus listas? Bien, para culminar esta primera parte, tengo algo adicional a lo que dijo el doctor Romero al principio, pero quiero que lo diga así, en unas 3, 4 palabras. ¿Va a haber elecciones? Tengo mis dudas, y tengo mis dudas por lo siguiente. Los medios de prensa, José Luis,
en base a las estadísticas, en base a la experiencia electoral, están construyendo ustedes agenda. Y la agenda tiene que construirla el candidato, no los medios de prensa. Estamos yendo al revés, como el trompo. Entonces, los medios de prensa le están diciendo a los candidatos qué van a hacer. Entonces, eso ya es urgente. Ya, porque con las encuestas ahí, tú sabes. Claro, siempre ha habido encuestas. Como claro, ese es un corto desastre a medir. Yo me refería, digamos, al tema de los conflictos, tema económico. A eso se suma muchas cosas que hacen posible que crezca la duda si va a haber o no va a haber elecciones, ¿no es cierto? Doctor Suárez, ¿usted qué considera? ¿Va a haber o no va a haber elecciones? Mi consciente quiere que haya elecciones, ¿no? Pero las elecciones, y le doy la razón, las elecciones no están blindadas. ¿Por qué? Un claro ejemplo es, ¿por qué ningún partido político o una alianza ha salido a hacer campaña de manera real y concreta? Porque también tiene susceptibilidades que van a tener que gastar recursos, movilizar gente, viajar, ir a un lado o otro para convencer al ciudadano y que a último momento no haya elecciones. Entonces, por eso digo, no, ahorita no hay un partido político, una alianza que diga uno, este está impactando en su campaña. Y esto se puede sumar, digamos, en el que digan, a mi municipio no va a entrar este candidato o el otro candidato. ¿Eso también afecta? En gran medida, ¿no? Pero yo principalmente lo minimizo, digamos, esa estrategia, porque al final, en toda la época que ha estado el movimiento al socialismo, ha habido muchos más lugares que ahora que no permitían. Mucho más. ¿Quiere hablar? Yo tengo mi opinión, difiero con José Luis, porque los 30.000 chapareños se han encapsulado. Se han encapsulado. Yo he criticado mucho al fiscal general que haya sacado los fiscales y después ha salido la policía. Entonces, ¿quién se hace cargo del Chapare? Nadie. ¿Quién se ha hecho cargo de las minas de Yayagua? ¿Quién se ha hecho cargo? Ha tenido que entrar el ejército. Entonces, en esos lugares no va a haber elecciones. José Luis, no va a haber elecciones. Van a ser una especie de chetos que no van a permitir que el sistema electoral... ¿Y eso quita legitimidad? Pero por supuesto, si hay 30.000 personas que no van a votar, o si van a votar, ya sabemos por quién van a votar, y al otro lado son 46.000 yayagüeños en todo el cordón minero, ya tienes una idea de lo que va a pasar. Con los dados cargados, cabalca cerdo. Bien, muchas gracias. Culminamos la primera parte, ¿sí? Queremos señalar de que estamos nosotros en la sala de reuniones de Arsagem, que es un grupo empresarial que auspicia prácticamente de frente y sin filtro, por lo cual nos vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Arsagem SRL. Solución integral para tu producción. ¿Buscas mejorar la salud y el rendimiento de tu ganado? La sal mineral es esencial para la salud y el bienestar de tu hato. Ayudan a prevenir enfermedades, mejorar la reproducción y aumentar la producción de carne y leche. Presentamos nuestros 6 tipos de sal mineral, formuladas para satisfacer las necesidades de todo tipo de hato ganadero. Estándar, fórmula balanceada para hatos con necesidades menores. Engorde 4%, balanceada para cubrir las necesidades mínimas del animal en todos sus estados. Energética 1/20, aporta energía y proteína. Reproducción 6%, cubre las necesidades del hato cría. Reproducción 8%, para suplementar vacas en época de monta de alto rendimiento. Proteinada 2/30, útil para la época seca. Contacta con nosotros hoy mismo para obtener más información y mejorar la salud de tu ganado. Bien, como siempre nosotros estamos de frente y sin filtro a través de Realidad Virtual, esta página que está cumpliendo su 6º mes y en el 6º mes ya estamos con bastantes programas locales, ¿no? De frente y sin filtro, tenemos la nota de la semana, tenemos la entrevista especial, así como también estamos con la ONG Solidaridad Suiza, que se refiere a temas de género, de la no violencia hacia la mujer, es decir, bastante nutridas las actividades y diversas las actividades periodísticas de este emprendimiento que se llama Realidad Virtual Pando a través de Rey Virache Producciones. Sí, esta vez voy a comenzar con el doctor Romero porque dice
¿Cómo ve el doctor Romero, que ha sido exalcalde de Sucre, tiene bastante conocimiento en distintas actividades, y cómo ve a Pando en el contexto electoral con las candidaturas? ¿Estarán conscientes los candidatos de las necesidades de la región, o una vez más estaremos relegados por ser un departamento con pocos habitantes como años anteriores, ¿no es cierto? No hemos sido tomados muy en serio. ¿Será que se va a repetir la historia? Primero, para empezar, la ciudad está deshecha. Las calles son intransitables. Mala época para entrar al campo con los equipos electorales, porque tenemos las primeras llegadas de las aguas. Va a haber problemas logísticos, ¿no? Pero en cuanto se refiere a la ciudad, no hay clima electoral. No hay una pancarta, no veo la gente en las calles, antes se golpeaban la puerta de la casa. Por favor, este afiche, este sticker, esta banderita, etcétera, etcétera. No hay eso. Y no es por falta de recursos, sino es por falta de esa emotividad. ¿Se puede hacer iniciativa? Se puede hacer iniciativa. Todavía hay tiempo para hacer iniciativa. Yo me acuerdo como unas 20 veces estaba en la lucha incluso, y me tocó hoy diputada Rodríguez la puerta, tuve que abrirla aún estando en la lucha porque había esas ganas de participar en las elecciones. Ahora no hay. Todo es el WhatsApp, todo es algo de la tele. Ese contacto. Ese contacto con la gente, no se está vendiendo el charqui. Le pasa lo mismo que a Castillo, en una entrevista que ha salido en la red del Brasil. No lo conocen ni en Somalia, ni en el manzano que vive en Santa Cruz lo conocen. Entonces, estamos en graves problemas. Si la gente no te conoce en el manzano que vives, pues, ¿qué vas a hacer? No, la cosa no hay. Entonces hay unos desequilibrios, Reinaldo, quiero que me entiendas, y José Luis también. Hay unos desequilibrios, las caras conocidas de viejo cuño, Johnny Fernández, Rodrigo, Samuel, Manfred, Tuto y el resto. Tú sabes, José Luis, como politólogo, queremos decirle a la gente, no hay improvisaciones. Muchachos jóvenes, con el perdón y las disculpas del caso, como el caso del candidato del MAS, que ha sido presidente del Senado como Andrónico. Chicos jóvenes. El Estado boliviano no necesita de gente joven que vaya a manejar un avión de guerra, porque estamos en una economía de guerra. Pero lo van a chancar el avión, con seguridad. Entonces necesitamos una gente de experiencia que maneje. Por ejemplo, Santa Cruz, con esto termino, Santa Cruz. Santa Cruz, sacar alcalde en Santa Cruz es más importante que sacar un senador en Santa Cruz, por la cantidad de gente, por el nivel participativo. Entonces, ¿cómo me puedes decir que Johnny Fernández, por ejemplo, no le puede hacer sombra a Manfred Reyes Villa si tiene 4 veces más población? Obvio, ¿no es cierto? ¿Y Pando cómo queda? Pando está chiquito, y los candidatos son ilustres desconocidos. Habían candidatos en esta legislatura que estamos por concluir que votaban en contra del partido que los había elegido. Ya sabemos eso. Y lamentablemente todos se registran actas. Hay los redactores y ahí está. Hay gente que ha votado contra el propio partido que la ha elegido. Y en temas importantes. Bien, pasamos inmediatamente con el doctor Suárez. La misma interrogante, doctor, ¿cómo ve a Pando en este contexto electoral con las candidaturas? ¿Estos candidatos estarán conscientes de las necesidades y estarán a la altura de sus propuestas para Pando? Mire, don Reinaldo, el nivel central del Estado tiene una deuda histórica muy grande con el departamento de Pando. Y yo les aseguro, ahorita no hay ninguna propuesta de ninguno de los candidatos para verdaderamente desarrollar, potenciar nuestro departamento. Ni los mismos candidatos que están hoy día en diferentes siglas. Porque lamentablemente uno para ser político tiene que tener visión, don Reinaldo. Y a los políticos, a nuestros candidatos de hoy, a los que están de candidatos, es decir, con todo el respeto, ninguno tiene visión política.
Yo he hecho un trabajo, por ejemplo, en el curso con mis estudiantes de cómo lo vamos a proyectar a Pando. ¿Y sabe cómo vamos a desarrollar a Pando? A Pando no tenemos que proyectarlo 5 años, 10 años. Tenemos que proyectarlo mínimamente a 50 años. Y yo he hecho ese trabajo, mire, y acá lo tengo, proyección de Pando a 50 años, una sociedad moderna, dinámica y pluralista, que es una teoría de Robert Dahl, de un politólogo norteamericano. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos que tener de Pando y que tiene que tener la clase política, ¿no? De convertir a Pando en una sociedad moderna, dinámica y pluralista. ¿Y cómo convertimos a Pando en una sociedad moderna y pluralista? Tenemos que empezar por el nivel alto de ingresos per cápita. Si nosotros no tenemos un nivel alto de ingresos per cápita, no vamos a crecer. Eso es fundamental. Un alto grado de urbanización, por ejemplo, población agrícola pequeña en disminución, pero a la vez, en vez de desaparecer, esa población agrícola debe reconvertirse, es decir, buscar agroindustria sostenible. Entonces son algunos factores que nosotros tenemos que ver en ese Pando que queremos construir entre todos de aquí a 50 años. Nosotros somos muy coyunturalistas. Aquí, por ejemplo, colega Francisco, no tenemos costumbre de hablar de asociativismo y cooperativismo. En Brasil, las asociaciones y cooperativas hay un montón, Reinaldo, montones. No tenemos. Entonces, ¿cómo crees? Sobre todo en el ámbito del agro, en el ámbito de la industria. ¿A eso podría denominarse un modelo socioeconómico, quizás? ¿El cooperativismo? Si me permite. Claro, adelante. Pando al norte, no la mirada atrás. Pando la mirada hacia Shanghái. Pando con conexión a la ruta internacional. Perfecto. Yo, por ejemplo, decía en una de las entrevistas que me hicieron a nivel nacional cuando había un programa de criterio, decía, ninguno de los candidatos ha venido a ofrecer algo a Pando, pues en realidad vinieron a hablar de los 12.000 millones que podían prestarse vendiendo ya el litio, otras cosas, pero de contexto nacional, ¿no es cierto? Nada específico para Pando. ¿Qué puede pasar con la castaña? ¿De qué manera se puede revitalizar lo del azaí, que está creciendo cada vez más el mercado? Y eso es lo que decía, porque Pando es un lugar estratégico para las relaciones comerciales de Brasil y Perú, y es un puente, pero nadie lo está tomando en cuenta, doctor. 1 minuto para eso. En 1 minuto. En 1 minuto, vuelvo a decir, Pando al norte, Pando hacia Shanghái, Pando a la ruta internacional que conecta Asís con el Perú. Ahí tenemos que apuntar, porque nosotros tenemos para producir aquí, podemos subir al tren, que nos va a resultar más barato que hacer las variedades de los malos caminos. Doctor Suárez, ¿será que los candidatos conocen de esta realidad? A nivel nacional, mire, si nosotros aquí, los candidatos de aquí de nuestro departamento, no conocemos nuestra realidad, mucho peor lo va a conocer por los candidatos a nivel nacional. Por ello, su foco está centrado en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, porque ese sector es que le va a consolidar la candidatura o el triunfo. Están mirados en el litio, están mirados en el mutún, están mirados en la coca, pero no están mirados en la Amazonía, que es, ¿no? Bien. Y me permite, don Reinaldo, me quitó aquí el tiempo el colega Francisco. Y mire, justamente acá yo lo tengo, lo que usted estaba hablando. Mire, otro de difusión de la educación. Por ejemplo, en el tema de las universidades tenemos que crear acá, en los próximos años, carreras en biotecnología, ingeniería ambiental ya tenemos. Tenemos que crear software aquí en el departamento, don Reinaldo, robótica forestal y turismo científico. Eso, por ejemplo, ¿cuáles son los factores clave para lograr la proyección que digamos, tengo acá? ¿No? Uno, carretera internacional. Kilómetro 19, extrema. Una cosa importante que nadie lo visualiza, don Francisco y don Reinaldo, aeropuerto internacional en Cobija, vuelos diarios Lima, La Paz y San Paulo. Estamos en un lugar estratégico. Aquí llegan aviones de incógnito a llenarse de combustible y se van. Entonces, en los próximos 20, 30 años nosotros esas son las cosas que tenemos que visualizar, don Reinaldo, un aeropuerto internacional aquí, para que salgamos directo a Lima, para que salgamos directo a San Paulo, no tengamos que ir hasta Río Branco, por ejemplo, ¿no? Entonces, red ferroviaria bioceánica, ¿no? Amazónico, transformación digital.
Y entre gobernanza pluralista, tenemos que todos unirnos, ¿no? La búsqueda de ley común y muchas cosas que podemos hacer. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener la visión a largo plazo. Somos muy coyunturalistas. Los candidatos están pensando, voy a ser candidato, voy a ganar mis 5 años y de ahí todos se pierden. Dígame ahorita una autoridad en nuestro departamento que haya dejado un legado, don Reinaldo. A mí me gusta hablar de legado porque nosotros tenemos que dejar legado en el departamento, don Reinaldo. No es nomás pasé por aquí y listo y quedé en la foto en el salón de los retratos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo digo, nosotros tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en dejar legado. Bien, prácticamente usted ha abarcado la tercera y última interrogante, que precisamente era si tienen algún tipo de propuesta que podría desear que sea tomada en cuenta por alguno de los candidatos, y además de eso también quiero rescatar el criterio de qué opinan sobre el tema del gasto público, qué se tendría que hacer, porque es uno de los factores que impide nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Vamos por esta última parte ya en lo que corresponde a la recta final de esta entrevista, doctor Romero. ¿Usted tiene algún planteamiento que quisiera que sea tomado en cuenta por los candidatos locales más que todo? Y también por último, es sobre el tema del gasto público. Por favor. El gasto público en función de los empleados es muy grande. Hay que bajar a la mitad de los empleados. ¿Es posible? Es posible, porque no puede ser que haya marachás, no puede haber que haya gente que solamente ha hecho propaganda y debe cobrar el sueldo a fin de mes. No pueden haber, pues, cargos con sueldos de ministros y responsabilidades de portero. No se da en la estructura. Estoy hablando incluso con mi posición de izquierda, porque estoy planteando un ajuste estructural social. Estoy planteando. No, pues el 10º departamento que se ha creado es una absurdez, porque nuestros hermanos, los Araonas, son 8, o son 38, y los otros grupos étnicos que están con los Yaminawa, los Machineri, son 8. Entonces, estamos hablando de grupos extremadamente reducidos. Entonces, si vas a pretender crear en Bolivia ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, estamos fregados. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el desarrollo? ¿Qué se va a pensar con el tema del desarrollo? Si no vertebramos a Pando, a Shanghái, nos vamos a morir. Nuestra castaña no va a tener ningún valor. Señores, en este momento el Brasil está exportando goma porque la guerra necesita mangueras que no se congelen, necesitan mangueras de caucho, y el caucho está vendiendo Brasil. Y la goma es originaria de aquí. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, no hemos leído la historia, no nos hemos adentrado, y podemos hablar muchas opciones. Este puente internacional lo hizo Vance del 76, José Luis. El otro nos regaló el Brasil con Lula, y resulta que la alcaldesa puso un puente de la amistad cuando el puente se llama Wilson Piñero. Para los brasileños. Para el Brasil es Wilson Piñero, para nosotros los bolivianos la amistad, porque es también... Porque son nuestros amigos en todo caso. Ya para finalizar, doctor Suárez, estos dos, usted ya ha hecho un planeamiento, prácticamente tiene una propuesta, pero quisiera arrancarle ese tema del gasto público. Es muy preocupante, ¿no? Quizás me entendió un poco mal el doctor Romero, la representación supraestatal, mal dicho diputado supraestatal, porque no es diputado, ¿no? Pero sí representan. ¿Es tan necesario este tipo de cargos, que es enorme gasto para el país? Bueno, desde mi humilde percepción, sí son necesarios porque ellos son los que nos representan a nuestro país, ¿no? en las asambleas a nivel internacional. Antes eso lo hacían los diputados que eran elegidos de la misma Cámara de Diputados, que se iban al Parlamento Andino, por ejemplo, a la CAM, al Parlamento Mundial, porque hay varios parlamentos. Pero eso también era recargarle, digamos, a la agenda de los diputados. Lo que hay que hacer más es socializar, y, digamos, los representantes supraestatales tienen que mostrar cuáles son sus atribuciones, qué hacen por el país, por el departamento a nivel internacional. Claro, estamos gestionando con tal parlamento esto para el departamento. Por lo menos una notita, pues, para que diga a la población, por lo menos esta persona se está preocupando por mi departamento, don Reinaldo. Entonces, yo creo que
hay que fortalecer más bien a los representantes supraestatales de nuestro país, don Reinaldo. Reinaldo, yo quiero compartir con José Luis unos hermosos detalles que tú los has planteado. Conozco tu capacidad académica, no la hemos dicho todo lo que teníamos que decir, y yo recuerdo hasta el examen que he dado. Y aquí hay unos temas que me parecen muy interesantes. El gasto público. José Luis, el gasto público es como cuando tienes tu sueldo, ¿no es cierto? Yo tengo una respuesta para eso, don Reinaldo. Por ejemplo, el próximo presidente que entre, el próximo gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reducir los salarios. Tiene que reducirlos por lo menos 1 año o 2 años. Eso, por ejemplo, hizo la Universidad Masónica de Pando cuando se entró la primera gestión del ingeniero Navia, el doctor Melgar. Se redujo la escala salarial, porque eso le da un respiro al Estado. Entonces, imagínense que todos, pero por generalizado, don Reinaldo, presidentes, diputados, senadores, todos, digamos, lo vamos a bajar el salario a 2 salarios mínimos, por ejemplo. Solo para poner eso ya hay que, haciendo mediciones económicas, podemos ver 1 o 2 años por lo menos, para darle un respiro al gasto público en nuestro país, y de ahí otra vez paulatinamente ir subiéndolo como se debe. Entonces yo creo que por ahí va la solución, por lo menos 2 años para darle un respiro a nuestro país. Muy bien, muchas gracias, doctor Romero. Para la despedida, un minutito más. Yo creo que se ha quedado con ganas de decir, y es que sí, queda siempre muchas cosas que decir, ¿no es cierto? Pero tenemos el tiempo medido. Su despedida. En el gasto público quiero hacer una representación. Yo he trabajado casi como 20 años en el órgano judicial y recibo bien pequeñito. Los miembros que han venido a jubilarse del ejército aquí reciben el 100% de su sueldo más el 16% de bono de frontera. Entonces no es posible que yo haya estudiado 20 y tantos años, haya tenido una responsabilidad de 20 y tantos años y gane una miseria, y uno que se ocupa de patear soldados gane lo que gana. Para mí ese es un grave error del gasto público. Bien, doctor. Colocado a sus costados unas cositas, por favor, levántenla. Esto es cariño de nuestro querido amigo Daniel Ardaya, desde la empresa Arsagem. Ahí. Muchas gracias, don. Muchas gracias. Ahora sí. 30 segunditos, doctor Suárez. Muchas gracias por estar acá en De Frente y Sin Filtro. Faltó tiempo. Faltó tiempo, estamos aquí para otro. Yo sé que va a haber oportunidad de poder seguir dialogando. Gracias a mi colega Francisco acá por haber compartido estos minutos acá. Y un saludo a toda la población. Y sobre todo, vivimos momentos difíciles, don Reinaldo, pero hay que tener fe. Hay que tener fe de que las cosas van a mejorar y que vamos a seguir creciendo como país. De esta manera, espérenme unos segunditos ahí, por favor. De esta manera nosotros estamos concluyendo un episodio más de Frente y Sin Filtro. Este programa es de análisis con panelistas, ya sea politólogos, economistas, sociólogos y también algunas que otras dirigencias gremiales, quizás de la misma Cámara de Industria y Comercio, todo ello. Pero va a tener un matiz especial, otro programa que se va a llamar Uno por Uno, donde sí ahí vamos a entrevistar a los candidatos y obviamente de las propuestas que surjan acá, de las interrogantes que surjan en De Frente Sin Filtro, se las va a trasladar a esos protagonistas que van a estar en el Parlamento, o por lo menos que pretenden estar en el Parlamento. Muchas gracias por todo. Hasta otra.